documentos. Si no, los pueden buscar ahí en la página de la Casalco, fuera mejor, si en caso hay algunos que no encuentran. Por ejemplo, Tabla Roca también, ahí sale en documentos de, creo que son de la Casalco. Si no, hay unos documentos en el Ministerio de Trabajo, también vea que hablan de rendimientos. Entonces, sí, si tienen alguna duda de alguno en específico, me pueden escribir, vea, y ahí lo buscamos, no hay ningún problema. Entonces, básicamente esto sería la entrega del trabajo, vea, que ustedes lo mandarían. Lo ideal fuera que me lo entregaran ploteado, vea, pero ya vemos que eso no se va a poder, vea, por lo de la cuarentena, pero con solo que me lo manden, vea, el archivo, yo aquí tengo Project y aquí se lo reviso, vea. Luego, el área de trabajo del proyecto, vea, cuáles van a ser las fases. Entonces les mencionaba yo de que las etapas, ¿verdad? Etapas o fases, ¿verdad? Hablábamos de que ustedes lo van a dividir conforme a su proyecto, ¿verdad? En el caso de los que se van con el que yo les he enviado, creo que estamos con, si no me equivoco, estamos con primero terracería y fundaciones, ¿verdad? Esta es la primera fase, terracería y fundaciones. Luego estamos con, quiero ver, sea un plan de trabajo aquí en el país, no va a ser igual a uno en México. ¿Cuánto se tarda el hombre en pegar un bloque? Y pone un tiempo, ¿verdad? Sí, no, obviamente los chinos, pues, salen, ¿verdad? De la curva normal, ¿verdad? Pero no, con solo que nos vayamos con los que ya tenemos, más que suficiente, ¿verdad? Eh, pero igual, o sea, los chinos son rápidos porque hay un montón de chinos, ¿verdad? Y le caen casi que 20,000 de chinitos a cada proyecto, ¿verdad? Pero el tiempo que se tarda un hombre siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Aquí, en China, en cualquier parte, ¿verdad? Son más rápidos los chinos porque le caen el montón de chinitos a un solo proyecto, ¿verdad? Pero el tiempo que se tarda un hombre siempre va a ser igual, ¿verdad? Eh, bien, entonces, siguiendo con las etapas o fases, tenemos la primera, ¿verdad? Terracería y fundaciones. Luego vamos con la parte estructural, ¿verdad? Después vamos, y ustedes ven ahí, ¿verdad? Si pueden llevar a la par, ¿verdad? En el proyecto, la parte eléctrica y la parte hidráulica, ¿verdad? Acuérdense que parte de la astucia de un programador de obras es llevar a la par y ver qué trabajo puede hacer simultáneamente. Y por eso es que los chinos tienen éxito también, ¿verdad? Porque dicen, vamos a empezar con la terracería, pero veamos con qué más podemos empezar, ¿verdad? Con la parte eléctrica, con la parte hidráulica, con la parte de estructuras, ¿verdad? Sin irnos tan lejos, ¿verdad? Uno como profesional, el día que empieza la obra, pone, vea, un equipo a hacer excavaciones, vea, y pone a los armadores a que empiecen a armar ya hierro, vea, para no estar perdiendo el tiempo, y pone a otro equipo a hacer la bodega, vea, la bodega temporal. Eso es parte de la astucia de uno como ingeniero, vea, como dueño del proyecto, que el mismo día que empieza, no me voy a sentar yo a esperar, vea,
cuando ya tengamos las fundaciones listas para empezar a armar. Esa es parte de la astucia de uno, de empresario, de ingeniero, ¿verdad? Que uno dice, no me voy a poner a perder el tiempo, y el mismo día empezamos, ¿verdad? Un equipo con excavaciones, otro equipo con armaduría, el otro equipo de carpinteros, ¿verdad? Que empiecen a hacer costillas, qué sé yo, etcétera, pero de tal manera que el mismo día que se inicia, ver qué actividades yo puedo darle un inicio más temprano, ¿verdad? A eso es lo que voy yo. Entonces, ustedes ya va a depender de la astucia de cada quien, ¿verdad? No, el primer día yo puedo empezar, si yo no dependo de haber terminado excavaciones para empezar de armar, le puedo dar un inicio más temprano y empiezo el mismo día, ¿verdad? Entonces, ahí ya es criterio del programador, ¿verdad? Entonces, a la par de la parte estructural, yo pudiera llevar alguna parte eléctrica o alguna parte hidráulica, ¿ya? Claro, los tiempos los voy a tener que calcular independientemente para cada fase, ¿ya? Entonces, después vamos con la parte hidráulica, ¿ya? Luego la parte eléctrica, ¿ya? Y por último la parte de acabados, ¿ya? Entonces podemos estar hablando de que tenemos fase 1, 2, 3, 4 y 5. 5 fases, que como les digo, puede ser de que yo inicie la 1, y a mediados inicie la 2, o si una es requisito de la otra, dependiendo de las actividades de cada quien, la 3, la 4, y así sucesivamente, dependiendo del número de fases en las que yo divida mi proyecto, ¿verdad? Este criterio de cómo lo dividen, yo les estoy dando en base al proyecto que les mandé en la página, ¿verdad? Pero acuérdense que todavía hubieron un par de chicos que le sacaron copia a unos planos que yo les entregué, y ese es otro proyecto, ¿verdad? Porque la fase estructural, los procesos, ¿verdad?, de la parte estructural son otros, ¿verdad? Lleva un muro, lleva como 3 o 4 losas, lleva luego un muro 2, lleva un muro A y un muro B, que son distintas estructuras. Entonces, ahí depende, ¿verdad?, del proyecto que ustedes estén haciendo. Como les digo, esto es para el proyecto que hemos puesto ahí en Classroom, pero si ustedes están haciendo uno de su trabajo, puede ser de que hay otro conjunto de fases, ¿verdad? Y cada fase, acordémonos que va a tener sus procesos, ¿verdad? Por ejemplo, el estructural, que le hemos puesto número 2 aquí, ¿verdad?, puede ser 2.1, ¿verdad?, el primer nivel, ¿verdad?, toda la parte estructural del primer nivel, ¿verdad?, y sus procesos. 2.2, segundo nivel, ¿verdad?, y ahí voy desglosando yo los distintos procesos. Y después de los procesos, las actividades, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo desde un inicio del ciclo, ¿verdad?, desde un inicio del ciclo les dije yo, ¿verdad?, hey, vayan avanzando algo del proyecto, ¿verdad?, porque si no al final no les va a dar el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es otra, ¿verdad?, que les vuelvo a decir ahorita. Hay que dedicarle tiempo al proyecto, ¿verdad?, porque si no, al final entregan uno bien pobre, ¿verdad?, o entregan uno que a la carrera, ¿verdad?, o ya al final, ¿verdad?, me vengo a entrar a las clases, a querer entrar a las clases, ¿verdad?, queriendo ver qué hago, ¿verdad?, y eso no es así, o sea, lastimosamente no lo van a poder completar, ¿verdad?, a tiempo.
Entonces tomen en consideración, ¿vea? No sé si tienen alguna duda ahorita con esto mismo del proyecto. Si no, los que me han mandado correo, ahí sí los he contestado, ¿vea? Pero igual, si tienen alguna duda ahorita, fuera bueno que la tocáramos, ¿vea? Tal vez la misma duda la tienen varios, ¿vea? Y así ya nos queda claro la duda. Los pilotes, 16 metros. No, los pilotes depende del cálculo estructural. En el cálculo estructural a veces dicen de que van de 3 metros, 4 metros, 6 metros. Depende del cálculo estructural. Profundidad de pilote, si ya está en el plano ahí, PP 16 metros, entonces sí, ya, ahí ya le está diciendo que son 16 metros de pilote, ya. Aunque esos 16 metros lo veo yo bien grande, ¿verdad? Pero bueno, si eso dio el cálculo estructural, eh, eso es, ¿verdad? Los 16 metros. No sé si alguien tenga alguna otra duda. La parte hidráulica, estructural, no sé. No. Eh, bueno, si no, pues ahí la pueden hacer, ¿verdad? Entonces quedamos claros en que el proyecto lo vamos a dividir, ¿verdad? En etapas o fases. Las más comunes, ¿verdad? Terracería, la parte de terracería y fundaciones, ¿verdad? Después estructural, después el hidráulico, eléctrico y acabados, ¿verdad? Esas son como las más importantes. Si estuviéramos en la universidad, para mí fuera mejor porque nos vamos cada quien teniendo la computadora abierta, ¿verdad? Y teniendo el proyecto abierto, ¿verdad? Entonces, ahí en el proyecto ustedes pueden desglosar, ¿verdad? Si alguien tiene duda de cómo ocupar el proyecto, puede meterse a YouTube, ¿verdad? Y ver algún tutorial. No es tan complicado, ¿verdad? Eh, Hay un par de tips ahí, ¿verdad? En los tutoriales que uno puede hacer desgloses de procesos o encerrar, ¿verdad? Actividades. Por ejemplo, yo al 5 le puedo poner 5.1, ¿verdad? 5.11, ¿verdad? Y así sucesivamente, ir desglosando, ¿verdad? Y todo ese conjunto de actividades, agruparlas en un solo proceso, ¿verdad? Eso lo pueden hacer. Si alguien tiene duda cómo hacerlo, me puede escribir o puede ver algún tutorial ahí en YouTube y ahí sale, ¿verdad? Cómo agrupar los procesos y los, eh, los conjuntos de actividades, ¿verdad? Cuando dice los recursos, ¿a qué se refiere? Vaya, por ejemplo, que ustedes dicen, ok, de esto me va a llevar, ¿verdad? Tantos días hombre con tantos hombres, ¿verdad? Entonces, yo hago la multiplicación ahí, ¿verdad? Un aproximado, ¿verdad? De que esto me va a llevar, le puedo poner a $14 el día del albañil, ¿verdad? Ya con todas sus prestaciones, AFP y Seguro Social, y le pongo ahí $12 el día del auxiliar, lo multiplico, ¿verdad? Y ya me dice de que esta actividad me va a costar $1,000 o $2,000, ¿ya? Entonces, esos $2,000 ya es el recurso de esa actividad o de ese proceso. Entonces, ya yo solo con eso de los recursos, yo me lo llevo, ¿vea? Al proyecto y por eso les pongo aquí, ¿vea? Asignación de recursos en el proyecto, ¿vea? Si ustedes lo hacen, yo se los tomo como adicional, ¿vea? Y la nota les va a mejorar, ¿vea? O sea,
pero como les digo, no es obligación, ya de por sí tenemos un buen trabajal, ¿verdad? Si alguien lo hace como adicional, porque hay chicos que a veces me lo entregan, entonces sí, si lo hacen como adicional, yo se los tomo en cuenta, ¿verdad? Si no, no es obligación, ¿verdad? La asignación de recursos, como les digo, es eso, ¿verdad? Que cada actividad me va a costar tanta plata, ¿verdad? Tanto dinero. No sé si con eso le contesto ahí a Carla, que esa es la pregunta de los recursos, ¿verdad? Eh, Ustedes me dirán, no sé si tienen alguna otra consulta. Eh, Ustedes me dicen, ¿verdad? Si no, pues bueno, sí. Si no, ok. Si no, pues ahí me pueden hacer la consulta por correo, ¿verdad? Eh, Como les digo, lo ideal es que nos tomemos una o dos clases para que lo vayamos haciendo a la par en el proyecto, que cada quien lo vaya teniendo. Vamos a ver si tal vez la última, la última o unas dos clases antes de la entrega, nos tomamos el tiempo para que cada quien lo vaya entregando lo vayamos haciendo en el proyecto simultáneamente, ¿verdad? Dice Omar, si entrego la memoria de cálculo en Excel, necesita ver el procedimiento o solo la tabla. Si puede poner el procedimiento, pues fuera bueno, ¿verdad? Mandan las fotos de los cálculos, eh, es lo mejor, ¿verdad? Para ver de dónde sacó, ¿verdad? Por eso les digo que le tomen foto a la memoria de cálculo. Y eso, y ahí yo veo pues que ustedes se tomaron el tiempo para hacer el trabajo, ¿verdad? El Project 2013 sí está bien, de hecho ese es el que yo tengo, el 2013. No hay problema, ¿verdad? No es obligación, ¿verdad? Que alguien, eh, no es obligación que sea el último, ¿verdad? No, en el 2003 inclusive pudieran hacerlo, o en el 2009, perdón, 2007 o en el 2013, cualquiera, ¿verdad? No importa. Zaira dice que tiene una consulta, no sé cuál es. Eh, Ustedes me dicen. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, ¿ya? Si no, pues ahí la pueden mandar, ¿verdad? Por correo. Ajá, ¿cuál es esa? Cálculo del material. Cálculo del material, no nos vamos a meter, Zaira, para los costos. Es solo mano de obra, rendimientos y tiempos de mano de obra. La memoria de cálculo consiste en el cálculo de las duraciones del tiempo que me va a llevar a mí a hacer la actividad, ¿verdad? Entonces, más que todo es tiempos de mano de obra, ¿verdad? Tiempos de mano de obra, ¿verdad? O sea, solo con eso tenemos un buen trabajar. Tiempos de mano de obra, rendimientos y tiempos de mano de obra. De ahí todo lo demás, material y costo de material, eso no nos vamos a meter ahorita. Si no, no vamos a acabar en el ciclo, ¿verdad? Ahorita solo tiempos de mano de obra, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra duda. No, ustedes me dicen. Sí, solo sumas, sumas de tiempos, ¿vea? Y que lo vayan clasificando ahí, ¿vea? Para tal proceso, ¿vea? La parte eléctrica, eh, tengo toda esta serie de, perdón, para esta fase eléctrica, ¿vea? Tengo todos estos procesos, ¿vea?
Tomas primer nivel, tomas segundo nivel, luminarias primer nivel, luminarias segundo nivel, y estos procesos tienen sus actividades, ¿verdad? Cuarto número 1 del primer nivel, cuarto número 2 del segundo nivel, etcétera. La asignación de recursos, solo mano de obra o tomamos el costo de la partida. Solo mano de obra. Sí, no, materiales, cálculo de costo de materiales, no vamos a terminar. Solo mano de obra. Son los únicos costos, ¿verdad? O sea, tiempos y a lo más, ¿verdad? Costo, como les digo, para lo de los recursos, ¿verdad? Pero solo mano de obra, ¿verdad? Tiempos y costo de mano de obra, ¿verdad? Ahí no pierden no es que no pierdan el tiempo, sino que o sea, no se pongan a calcular ese trabajal, ¿verdad? De costo de materiales, maquinaria, solo mano de obra, ¿verdad? Si no, no terminamos el proyecto. No sé si tienen alguna otra duda, que fuera bueno, ¿verdad? Que si las tienen las evacuamos ya. Ustedes me dicen. Bien, entonces nos tomaríamos al final, vea, una o dos clases para recapitular, vea, y para que manden sus avances en el proyecto, vea, que a la hora de las horas no vayan a estar haciendo algo que nada que ver, vea. Y así por lo menos lo chequeamos. Igual, si alguien quiere mandarme su avance en el proyecto, pues, está bien, ¿verdad? Y así yo le digo si esto está bien o corrija esto, ¿verdad? Una captura de pantalla, como quieran, ¿verdad? Bien, esas serían las indicaciones entonces de la parte de evaluación. Más que todo son los puntos que he visto en varios correos que me han mandado la duda, ¿verdad? Como les repito, es de establecer las fases y después de las fases, los procesos, ¿ya? El orden sería, como les digo, esta es la fase, ¿ya? Estos son los procesos, ¿ya? Y estos son las actividades de cada proceso, ¿ya? Actividades de cada proceso. Aquí con esto, ¿vea? Nosotros vamos a agrupar, ¿vea? Dependiendo de los distintos procesos, ustedes van a agrupar en el proyecto, ¿vea? La idea es de que ustedes aprendan a ocupar el proyecto, ¿vea? Porque cuánto profesional no llega al día del trabajo, ¿vea? Y le dicen, mire, hágase un cronograma, ¿vea? De lo que nos va a llevar y hágalo en la compu, ¿vea? Y a veces ni siquiera eso. Algunos colegas, ¿vea? Pueden hacer, ¿vea? O no saben cómo hacer el proyecto. Entonces, el CPM y el MOST a mano, sí, lo pueden hacer a mano. Ahí en el proyecto hay una opción para hacer el CPM. Si lo pueden hacer ahí, mucho mejor, ¿verdad? La terracería es por subcontrato o la maquinaria, no importa que el monto de mano de obra sea bajo. No importa. Solo mano de obra. Ahí el costo, por ejemplo, si van a ocupar una maquinaria, ¿verdad? Y obviamente tiene un costo, ¿verdad? La maquinaria, pero como les digo, solo nos vamos a el recurso de la mano de obra, ¿verdad? Lo que me lleva en mano de obra, ¿verdad?
Entonces, si la terracería es por subcontrato y ustedes le ponen ahí, vea, si la terracería es por subcontrato y ustedes le ponen ahí, vea, me cobran tanto, vea, y lo quieren poner así, también está válido, vea, no hay ningún problema. Eh, y si el monto de la mano de obra les da bajo, no importa, vea, ahí solo nos vamos a enfocar, la idea es que solo nos enfoquemos en mano de obra. El CPM y el MOST a mano, sí, si lo quieren hacer a mano, está bien, o sea, a mano, ¿verdad? El que lo quiera hacer en el proyecto, también hay una opción en el proyecto del CPM de establecer una ruta crítica. Eh, lo que sí se establece en el proyecto también son las dependencias, ¿ya? Eso tengan el cuidado, ¿ya? Por ejemplo, ahí le dice, tal actividad depende de la otra, ¿ya? Y así sucesivamente. Eso sí se puede poner, eso sí habría que ponerlo en el proyecto, ¿ya? Así se puede poner. Eh, Dice Remberto, yo aún no tengo claro si todas las profundidades de pilote son de 16 metros según el plano, eso entiendo. Sí, vea, sí, va, por ejemplo, aquí yo no sé si Remberto usted está haciendo el que yo puse en en la página o si está haciendo alguno del trabajo suyo. Eh, Permítame. Fue el que pusimos ahí. No me había fijado. Permítame. Va, entonces sí, si ahí dice estructural, quiero ver, no sé en qué hoja lo está viendo, en qué hoja de la estructural. Eh, pero sí, si ahí dice, quiero ver, dice pilotes, S5 metros, quiero ver, plano de fundaciones. Fundaciones. Híjole, no me ubico ahorita en qué hoja está, pero si dice ahí, vea, eh, si dice ahí PP igual 16 metros, es 6, permítame, s 6 quiero ver. Sí, pues sí, 16 metros, esa es la profundidad del pilote. Eh, sí, esa es. Siempre, ¿verdad? Siempre en todo plano, cuando le diga así, profundidad de pilote 16.0, siempre que le ponga PP, profundidad de pilote, ahí no hay tales, ¿verdad? Entonces sí, 16 metros es. Eh, sí, 16. Luego en el proyecto el CPM sale en el mismo diagrama con una línea roja. Sí, exacto. Eh, Ahí está bien, Zaira, su comentario. El en el proyecto el CPM sale con el mismo, con una línea roja. Ahí se lo delimita a él, vea. Les digo, si alguien tiene una duda, porque es bastante válida, vea. Si alguien tiene una duda de cómo sacar CPM en el proyecto, puede meterse en YouTube, ¿vea? Ahí hay tutoriales de cómo determinar
un CPM en el proyecto para un conjunto de actividades, ¿verdad? Lo que sí fuera bueno que ustedes vayan poniendo la codificación, ¿verdad? Según en la fase de su proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, fase 5, ¿verdad? 5.1, 5.11, 5.11, porque es parte de lo que de lo que hablábamos cuando estábamos todavía en clase, ¿verdad? El desglose de las actividades, procurar de que sea la misma codificación para la parte de los presupuestos, ¿verdad? Porque en los presupuestos ya ustedes solo se van a la actividad 5.111, ¿verdad? Que va a costar tanto, ¿verdad? $2.500. Entonces, con esa misma codificación, me sirve a mí tanto para hacer el proyecto, para hacer un CPM y para hacer la parte de los recursos, del dinero, la parte económica. Entonces, por eso les insisto yo de que le den la misma codificación, ¿verdad? Luego dice, bueno, no sé si hay alguna otra duda. Veo ahí que... Entonces sí, quedamos que el CPM y el MOST a mano y el que lo pueda hacer en la compu, bienvenido sea, ¿verdad? Pero si no, con solo a mano está bien, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda, ¿no? Bien, si no, la pueden mandar ahí por correo, ¿verdad? Bien, entonces entraríamos a esta parte de los recursos, siguiendo, ¿verdad? Con el tema del diagrama de barras y el programa de inversión y la curva S. Yo les voy a poner ahí en la página, les voy a poner algunos ejercicios, ¿verdad? Que son dos que ya están hechos, pero que les va a servir, ¿verdad? Porque como les decía, la idea es de que en algún momento dado nosotros hagamos un laboratorio, ¿verdad? Y que esa sea nota de la cuarta evaluación, ¿verdad? Entonces, se los voy a poner, es un ejemplo de una casa y un ejemplo de un muro, para que ustedes vean la correlación, ¿verdad? De todo y, y para que lo estudien, ¿verdad? Lo tengan ahí en sus archivos. Porque, como les digo, de repente vamos a hacer un laboratorio, ¿verdad? Una o dos clases antes de terminar el ciclo, ¿verdad? Que ese va a ser como parte de la nota de la cuarta evaluación, ¿verdad? Ahí se los voy a mandar. Entonces, con eso, pues, cerramos la parte de la programación financiera, la curva S, y cerramos toda esta parte de programación, ¿verdad? Con diagrama de barras y programación MOS, Gantt y CPM, ¿verdad? Ahorita le entraríamos ya a la parte de la administración de proyectos, ¿verdad? De los libros, es decir, por eso les decía yo que cerrábamos todo esto, ¿verdad? Y ahorita entramos a la parte de administración de proyecto, los ciclos de proyecto, la administración profesional de proyectos, que es lo que se describe en la literatura, ¿verdad? De los libros el libro de CERPEL, de administración de proyectos, administración profesional de proyectos, todos los libros que hablábamos al principio, ¿verdad? Del ciclo, que son
autores, vea, como Glenn Ballard, vea, de Sistema Óptimo Planificador. Luego tenemos estos libros de la Universidad de California, vea, de la Administración de Proyectos, alguno de Administración de Operaciones, vea, Roger Schneider, y hay toda la bibliografía que hablábamos al principio del proyecto, vea, del ciclo. Entonces, también le voy a poner la presentación de ahorita, la primera, del ciclo del proyecto. Esa la vamos a añadir también en el muro para que ustedes la vayan teniendo, ¿verdad? Y vayan estudiando, ¿verdad? Estas clases las vamos a hacer más que todo platicadas, porque son, es bien largo, ¿verdad? Toda la teoría, y ir apuntando, vamos a ir apuntando solo algunas ideas principales, ¿verdad? Pero sí, que ustedes vayan tomando sus apuntes en el cuaderno, ¿verdad? De alguna idea principal, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar definiendo el primer tema, para la administración de proyectos, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí, ¿verdad? La administración de proyectos. Y vamos a empezar definiendo primero el ciclo del proyecto. Primero, el ciclo del proyecto. La administración de proyectos, el ciclo del proyecto, que va a ser la primera presentación, ¿verdad? Entonces, el ciclo del proyecto, primero, de la definición de administración de proyectos, perdón, dice, solo soy yo, no se mira. Iniciarlo porque sí se ve. Sí se ve, o cuesta. Sí, es que como les decía, esta parte es bien larga, no sé si hoy sí ya lo ve. Administración de proyectos, empezamos con el ciclo del proyecto, ¿verdad? El ciclo del proyecto. Entonces tenemos que vamos a ver. Ok. De la definición, ¿verdad? Del libro, por eso es que les digo de que pueden recurrir ustedes a estos libros de la bibliografía que yo les di al inicio. Principalmente es el libro de Serpell, ¿verdad? De Administración de Proyectos, que de ahí es donde se saca casi todos estos conceptos. De la definición de administración de proyectos se desprende que esta se divide en tres fases, cuya relación pudiera definirse con la siguiente expresión, ¿verdad? Primero la planeación, luego la organización y después el control. Para empezar, tenemos que la planeación se inicia con la conceptualización del proyecto y esta termina cuando el proyecto termina, ya que a medida que se va monitoreando y evaluando el avance del proyecto, se van tomando acciones correctivas y predictivas que requieren muchas veces de una replanteación, ¿verdad? O una replaneación de las actividades del proyecto. Es decir, que durante la fase de planeación se planifica y se programa qué se va a hacer y cómo se va a hacer.
¿vea? Recordemos que en la parte de planeación siempre es necesario ver qué voy a hacer, ¿vea? Como les decía yo, a veces si uno no planea, ¿vea? A la hora de la ejecución del proyecto, ahí anda uno queriendo apagar fuegos, ¿vea? Imagínense, ¿vea? Si yo, ¿vea? Digo, ok, nos vamos a meter a construir esta casa, ¿vea? Y viene el primer día y yo digo, puchica, y me llegan los 10, 12 trabajadores, ¿vea? Y yo digo, Dios mío, ¿y qué los pongo a hacer a estos hombres? ¿Vea? Ahí estoy cometiendo el primer error, ¿vea? ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo apagar un fuego, viendo que ya están ahí los hombres y no tienen nada que hacer, ¿vea? No tienen hierro, no tienen palas, no tienen pico, no tienen cómo empezar a hacer las excavaciones, ¿vea? Yo planifiqué mal, ¿vea? Entonces, ¿qué se busca con la planeación? Bueno, que por lo menos un mes antes yo diga, tal día vamos a empezar y tal día yo necesito tener ya ahí, ¿vea? Hierro, necesito tener ya ahí las palas, las carretillas, ¿vea? Necesito tener ya ahí una concretera para las fundaciones, necesito tener ya ahí alambre de amarre, ¿vea? No voy a llegar yo al primer día del trabajo y llegar yo ahí, vea, puchica, ¿y hoy qué hago? Vea, ¿y qué vamos a hacer este día? ¿Y qué nos toca hacer? Porque ahí ya es un error mío de planificación, vea, y ya estoy perdiendo yo dinero y los muchachos están ahí sin hacer nada, vea, haraganeando. Entonces ya cometo yo el primer error, vea, de falta de planificación. Entonces por eso es que antes de ejecutar un proyecto, yo necesito tener por lo menos un plan de acción, un cronograma, donde yo diga, ok, el primer día vamos a hacer la bodega de lámina, ¿verdad? Y para que podamos hacer la bodega de lámina, ya tienen que haber ahí, ¿verdad? El primer día, cuartones, lámina, clavos, etcétera, ¿verdad? Ya tengo que tener yo eso el primer día. Si no, yo voy a llegar el primer día y voy a llegar, vea, con el maestro de obra, vea, mira, qué sé yo, cómo se llama su maestro de obra, vea, Noé, Mario o Eugenio, vea. Mira, Eugenio, hagamos tal cosa, vea. Mira, Noé, hagamos tal otra, vea. Y el pobre hombre le va a decir, mire, ingeniero, pero aquí no tenemos tabla, aquí no tenemos clavos, no tenemos tal cosa, vea. Entonces yo llego, vea, y vamos a la ferretería a comprarlo, vea. Ahí ya estoy dejando solo a los muchachos, ya empiezan a hablar por teléfono, a ver el Facebook, ya empiezan a perder el día, y yo para mientras ahí en la ferretería. Y llego de la ferretería con los clavos, vea, y me dice, mire, fíjese que no hay costanera, vea, no tenemos pita. Y ya me regreso yo otra vez a la ferretería. En todo, con este tráfico que hay, vea, en 2, 3 veces que fui a la ferretería, ya perdí todo el día, ¿verdad? Y lo mismo toda la semana. Entonces, ¿qué es eso? Es un error de planificación, ¿verdad? El primer día yo ya tengo que tener todos los materiales ahí. Una semana antes yo me tengo que sentar, ¿verdad? Con mi agenda, ¿verdad? Y tengo que decir, tal día tengo que tener clavos, costanera, alambre de amarre, la lámina, tengo que tener todo lo necesario para construir la bodega. ¿Verdad? Si no lo tengo yo ese día, ya ahí en el proyecto, yo estoy cometiendo un error. ¿Verdad? Yo como profesional, como el ingeniero, ¿verdad? Que me enojo que no me digan ingeniero ahí en el proyecto, ¿verdad? Yo como ingeniero fulano de tal, ¿verdad? Cometiendo los graves errores, ¿verdad? Entonces ya es culpa mía, ¿verdad? El primer día del proyecto no tener ahí todo lo necesario, ¿verdad? Si yo sé que en llevarme la concretera
se van a tardar 1 o 2 días, ¿vea? Entonces a coordinar ese envío de la concretera una semana antes, ¿vea? Si yo sé que se tarda en llevarme qué sé yo, la Caterpillar de 60, ¿vea? Tardan en llevármela 3 días, ¿vea? Y en lo que terminan el proyecto que ya está, ¿vea? Es otra semana. No me voy a poner yo un día antes de ocuparla, ¿vea? Mire, ¿cree que me puede alquilar la de 60? ¿Vea? Error, ¿vea? Tengo que planificar, anticiparme a qué me va a venir, ¿vea? La próxima semana. Por eso es que hay una replaneación, ¿vea? De las actividades del proyecto. Entonces, durante la fase de planeación se planifica y se programa qué se va a hacer y cómo, ¿vea? Luego viene la fase de la organización. La organización muchas veces es incluida como parte de la planeación, ¿vea? Durante esta fase del proyecto se crea la estructura organizativa, técnica y administrativa necesaria para ejecutar el proyecto dentro de los planes que ya hicimos en la planificación, ¿vea? Como les decía yo, en esta fase de la organización, lo hablábamos cuando estábamos en la universidad, ¿vea? Yo empiezo a organizar los equipos, ¿vea? Empiezo a organizar a cada zapatero para su zapato, ¿vea? A los electricistas dentro de las actividades de electricistas, carpinteros dentro de actividades de carpinteros, albañiles dentro de actividades de albañiles, ¿vea? Y tratar de armar esos equipos, ¿vea? Tablarrocas, acabados, fontanería, etcétera, ¿vea? A armar esos equipos en base a los planes de trabajo, ¿vea? Ser ordenado, ¿vea? Parte de la organización. Les decía yo de que hay empresas, ¿vea? Que se toman el tiempo de inclusive no solo organizar los distintos equipos, sino que mandarles a hacer camisas de colores a cada equipo, ¿vea? Mandarles a comprar casco dependiendo del color de su equipo, ¿vea? Los electricistas color azul, ¿vea? Los carpinteros color rojo, los de tabla roca color gris, ¿vea? Y así cada quien anda su camisa que lo identifica, ¿verdad? Como trabajador de la empresa. Esas son ideas de organización, ¿verdad? Para llevar una buena organización del proyecto, ¿verdad? Ahora, si el proyecto también es de carácter, pudiéramos decir, de consultoría, ¿verdad? O si la empresa es consultora, bueno, armar los distintos equipos de acuerdo a las capacidades, ¿verdad? De cada quien. Si son estructuristas, si son de suelos, laboratoristas, supervisores, etcétera, ¿verdad? Organizar los distintos equipos de trabajo, ¿vea? Todo eso, la fase de organización, ¿vea? Si van a tener 2 o 3 personas asumando cada equipo, ¿vea? Quiénes van a ser, qué tipo de técnico va a ser, ¿vea? Etcétera. Luego viene la otra fase, que sin esa, las otras 2 se quedan en el aire, ¿vea? Que es la fase de control, ¿vea? Es la fase final de la administración de proyectos durante la cual se monitorea toda la organización y toda la planificación que yo ya ejecuté, ¿vea? O que yo por lo menos tengo en planos, ¿vea? Entonces, la organización del proyecto monitorea, evalúa y toma acciones y decisiones que le permitan conocer la situación o estatus del proyecto, ver hacia dónde va y la tendencia de ejecución del mismo. Incluye el control de cantidades, de progreso, de avance de obra, de calidad, de costos de materiales, mano de obra, equipos, etc. Entonces, esta fase es de las más importantes, ¿verdad? Si uno no está controlando y monitoreando, ¿verdad?, la calidad del proyecto, el avance de la obra, las otras 2 se quedan en el aire y hasta cierto punto yo estoy perdiendo el dinero, botando el dinero, ¿verdad?
Hay un dicho famoso, ¿verdad?, que ustedes más de alguna vez lo han escuchado: el ojo del amo engorda el ganado, ¿verdad? Si el amo no está encima del proyecto, le roban el material. Si no se da esa fase de control, ¿verdad?, por más que programemos, por más que organicemos los equipos, por más que se quede en el aire, ¿verdad?, hay una botadera de dinero ahí, ¿verdad? Si no se le exige la parte del control, la parte de el monitoreo constante, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que llevando el material y el maestro de obra se lo lleva, ¿verdad?, picachadas enteras, ¿verdad? Suban ese material, dice el maestro de obra. Y si no hay un ingeniero, no hay un supervisor, no hay una fase de control, ¿verdad?, no se le dice: mira, ¿a dónde está la arena que te compré, ¿verdad?, ¿a dónde está la tabla roca que te compré?, ¿verdad? Se lo roban, ¿verdad? Y eso es una práctica bien común, ¿verdad? Y eso es lo chiquito, ¿verdad? Ya no digamos en una licitación, ¿verdad?, o en un proyecto ya más grande, ¿verdad? Le meten horas extras ahí, ¿verdad? Le meten, si no se da esa fase de control, ¿verdad? Entonces, súper importante la parte del control, ¿verdad? Eh, Combustibles, materiales, etcétera, ¿verdad? Yo he visto maestros de obra descarados, ¿verdad?, ingenieros descarados, que pues sí, los pobres auxiliares están ahí para obedecerle, ¿verdad?, y le dicen: fulano, 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 vengan para acá, ¿verdad?, y se lo llevan a otro proyecto, ¿verdad?, y el pobre dueño pagando la mano de obra, ¿verdad?, pero él está llevando, ¿verdad?, auxiliares a otro proyecto de él, y ni siquiera les está pagando él, sino que le pasan el costo al dueño del proyecto, ¿verdad? Ojalá a esos mismos auxiliares y le dicen: cargame el pickup, ¿verdad?, con cemento, que dice el ingeniero que quiere que se lo llevemos para tal parte, y el ingeniero no ha dicho nada, ¿verdad?, o el dueño del proyecto no ha dicho nada, y se engatusa a los pobres auxiliares. Y eso yo lo he visto con mis ojos, ¿verdad? Y más de algunos ustedes se van a topar en su vida profesional, ¿verdad?, con maestros de obra gañanes, ¿verdad?, ladrones, y con ingenieros también, ¿verdad?, con colegas también, ¿verdad?, que son cortados con la misma tijera, ¿verdad?, lastimosamente. Entonces, la fase del control es bien importante, ¿verdad?, el monitoreo. Entonces, ¿cómo se interactúan? Bueno, primero, en la parte de preconstrucción se da la planeación, la planificación de las actividades, la programación de las actividades, la asignación de recursos y costos, y luego en la fase de organización organizamos personal, responsabilidades, autoridades, medios de comunicación, reuniones, etcétera, ¿verdad? En la parte de organización se organiza todo, ¿verdad? Inclusive hay empresas que dicen: no, los canales de comunicación van a ser correo, ¿verdad?, porque es la única manera que nosotros tenemos para asegurarnos de que se envió tal día, tal fecha, tal hora, ¿verdad?, el correo. O hay empresas que dicen: no, canal de comunicación van a ser radio, ¿verdad?, y le mandan a comprar un radio a todos los involucrados del proyecto. Canal de comunicación va a ser teléfono celular, ¿verdad?, le mandan a sacar celular, un plan corporativo, ¿verdad?, todos, qué sé yo, medios de comunicación, ¿verdad? Todo eso es en la fase de organización. Luego, en la fase de control, ¿verdad?, tenemos el monitoreo, toma de decisiones y acciones, la comparación y evaluación de resultados, ¿verdad? Todo esto administrando los recursos de la manera más correcta que se pueda, ¿verdad? También se está actualizando y revisando el programa de trabajo. Si hay, por ejemplo, actividades que necesitan reprogramarse, ¿verdad?, si se toparon ahí con un problema y hay una necesidad, ¿verdad?, de actualizar y revisar el programa de trabajo,
también, vea, se da durante la durante la etapa más bien de la construcción. Entonces, tenemos 3 periodos a lo largo de un proyecto, vea. Antes de la construcción, durante la construcción y después de la construcción. Antes se da todas las actividades de preconstrucción, la planeación, planificación, programación de recursos, programación de actividades, etc. Durante la administración, el control, el monitoreo, la actualización y revisión del programa de trabajo. Y después del proyecto, las memorias, memoria de cálculo, memoria constructiva, bitácoras, fases de cierre del proyecto, etc. Entonces, básicamente, al final, nosotros podemos decir, ok, ¿qué aprendimos de este proyecto? Acuérdense que lo que yo les decía al inicio del ciclo, nunca vamos a tener 2 proyectos iguales, jamás, nunca, nunca van a haber 2 proyectos iguales. Puede ser la misma casa, el mismo plan constructivo, el mismo plano, pero si esta casa ya no la vamos a hacer en San Salvador, sino que en Apopa, cambia completamente el proyecto. Si esa misma casa no va a ser en San Salvador, sino que va a ser en el mar, cambia totalmente la logística, porque ya es 1 hora de camino en llevar trabajadores, materiales, mano de obra, etc. Nunca 2 proyectos van a ser iguales. Aquí los pilotes van a ser la misma casa, puede ser, pero hay un buen suelo, hay roca, los pilotes van a ser de 4 metros. Pero si esa casa la vamos a hacer en el estero, ahí ya van los 16 metros de la profundidad de pilotes, vea. Ahí la logística va a ser distinta. Y hablando de la misma casa, entonces por eso es que les digo, nunca vamos a encontrar que el mismo proyecto se repita, vea. Siempre va a ser, aunque sea la misma edificación, vea, pero bajo circunstancias distintas. Y si es la misma casa siempre, pero allá en el volcán, es otra logística, ¿verdad? Porque hay que subir, solo 4x4 sube, allá no llega el agua, por lo mismo que hay a altura, ¿verdad? 1600 metros, cuesta que llegue el agua, no hay equipos de bombeo a esa altura, ¿verdad? Son problemas que se da gente que tiene casa ahí en el volcán, ¿verdad? O en La Palma, ¿verdad? Dice, no, aquí el problema, ¿verdad? Principal es que no tenemos agua, ¿verdad? Y vamos a hacer la misma casa, la misma casa de San Salvador. Entonces, cada proyecto es distinto, ¿verdad? Siempre. Eso, ténganlo por seguro que nunca se les va a repetir el mismo proyecto, nunca. Entonces, cada proyecto deja sus enseñanzas, ¿verdad? Cada proyecto, como es distinto, me va a dejar un aprendizaje distinto. Desde que el aprendizaje va a ser con ese ingeniero, ya no me vuelvo a meter, ¿verdad? Porque tiene un carácter de la patada, ¿verdad? Ya ese es un aprendizaje nuevo, ¿verdad? O con tal maestro de obra no me meto porque es ladrón, ¿verdad? Ya es otro aprendizaje, ¿verdad? O que uno le aprende las características a cada persona, ¿verdad? Fulano es bueno para esto, fulano es bueno para lo otro. Ya esa ya es una riqueza que me queda a mí después del proyecto. O que yo me siento al final del proyecto, ¿verdad? Y digo, aquí hicimos bien esto, hicimos bien esto, hicimos bien lo otro, ¿verdad? Pero la regamos, ¿verdad? Cometimos los errores en esto, esto y esto, ¿verdad? No contratamos a tiempo tal maquinaria, ¿verdad? O hubiéramos, en vez de alquilar, hubiéramos comprado, ¿verdad? Otra compactadora, ¿verdad? En vez de alquilar una grúa, la hubiéramos comprado, ¿verdad? Yo he escuchado a constructores que dicen, vea, puchica, me hubiera salido más barato comprar unas 2 grúas a tener que estar alquilándole a estos fulanos, vea, y terminan gastando el doble, el triple en estar alquilando. Entonces, son aprendizajes, vea, aprendizajes que quedan al final de cada proyecto y que por lo mismo les digo, cada proyecto es distinto, vea.
Entonces, en las partes preconstructivas tenemos primero definir los objetivos del proyecto, se selecciona un gerente del proyecto, se ordena la planificación del proyecto y se trata de identificar en algunas partes les dicen superintendente, ¿verdad? En otras partes gerente, en otras partes el administrador o en los textos, ¿verdad? Y va a ser la persona que va a estar a cargo de la planificación, ¿verdad? Luego, en la parte de la planificación, se elabora un plan del proyecto, programa de trabajo, se determinan las actividades y lógica de la ejecución de las actividades, se asignan recursos y se estiman los costos. Se calculan las fechas de inicio y terminación de las actividades del proyecto y se determina su ruta crítica. Luego, en la organización, se selecciona y se contrata el personal que laborará en el proyecto, se contratan los equipos, se designan responsabilidades y niveles de autoridad, el organigrama, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Es necesario establecer los niveles de autoridad para que no haya confusión, ¿verdad? De órdenes, no haya conflicto de intereses, ¿verdad? Que tal ingeniero está velando por tal parte del proyecto, tal ingeniero está velando por la otra, ¿verdad? No, se designan responsabilidades y autoridades, ¿verdad? También por lo otro que les decía yo, ¿verdad? De que orden y contraorden genera un desorden, ¿verdad? Si viene un ingeniero, ¿verdad? Y llega y le dice al maestro de obra, no, este día quiero que nos enfoquemos solo en esto, ¿verdad? El maestro de obra va a hacer lo que le dijo ese ingeniero. Pero en eso viene el arquitecto y le dice, no, maestro de obra, venga para acá. ¿Qué está haciendo usted allá? ¿Vea? Necesito que avancemos en los acabados. Y como el arquitecto solo vela por sus benditos acabados, ¿vea? Entonces viene y ya el maestro de obra dice, puchica, ¿qué hago? ¿Vea? Él al final va a tratar de obedecerle al que ve que firma los cheques, ¿vea? O sea, lastimosamente esa es la ley, ¿vea? De los proyectos, ¿vea? Entonces ya se empieza a crear ese desorden, ¿vea? Hay un conflicto de intereses entre arquitecto e ingeniero. No, se busca, ¿vea? Que haya un orden, ¿vea? Que fulano no se mete en el día a día, sino que se respete un cronograma, ¿vea? Entonces, todo eso hay que definirlo en la parte de la organización, ¿vea? En el caso de que la empresa que ejecute el proyecto ya posee un sistema de administración de proyectos, pues debe de implementarlo, ¿vea? Se establecen canales de comunicación y planes de reuniones, ¿vea? Luego, durante el proceso de construcción, ¿vea? Que es la segunda etapa que les decía yo, ¿vea? Primero es antes, durante y después, ¿vea? Durante el proyecto de construcción se registran datos de ocurrencia reales de las actividades, fechas reales de inicio y de terminación, los estimados, ¿vea? De los avances del proyecto. Se registran además los parámetros o datos de rendimientos obtenidos y que no estaban, ¿vea? En nuestras tablas de rendimiento se anotan, ¿vea? Ahí como a manera de aprendizaje y se van monitoreando los volúmenes realizados, ¿vea? Volúmenes de obra, tantos metros cuadrados de pegamento de cerámica, ¿vea? Tantos metros cúbicos de concreto colocado, etcétera, para utilizar estos datos en futuros análisis y en futuros proyectos. Eso sí se puede servir, ¿vea? Eso sí puede servir para futuros proyectos, ¿vea? Lo que me dio resultado aquí, ¿vea? Ponerlo en práctica en el otro proyecto, que ya sé que no va a ser igual, ¿vea? Pero bastante similar, ¿vea? Luego se procesa esta información y se elaboran los reportes necesarios que serán utilizados para comparar la situación del proyecto actual contra lo programado, ¿vea? Luego viene el proceso, digamos, de comparación y evaluación. La información presentada en los reportes se analiza, primero para asegurar el valor de la misma, la precisión, veracidad, actualidad, etcétera, y luego para comparar la situación del proyecto actual contra lo programado.
Luego se evalúa el proyecto, se detectan y se definen las desviaciones actuales y o anticipadas del plan del proyecto y se determinan las causas y los efectos de las desviaciones y se decide sobre las acciones a tomar. Luego la toma de decisiones va a estar basada en base a la evaluación del proyecto, de cómo van los avances, se toman las decisiones necesarias para corregir las desviaciones detectadas y se ejecutan las acciones correspondientes. Luego se revisa el plan del proyecto, ya cuando las desviaciones que han sido detectadas y han sido corregidas, se vuelve a revisar si vamos en base a lo que se planificó en un inicio, porque muchas veces se da esa pérdida, esa desviación tal que nos lleva a otro subproyecto que a veces no está planificado, por errores en el diseño, por errores en las estimaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tratar de ir volviendo, ¿verdad?, al plan original. Cuando las desviaciones detectadas alteran significativamente el plan del proyecto o el programa de trabajo base, es necesario revisarlo y reprogramarlo con el fin de mantener los objetivos iniciales del proyecto, ¿verdad? Luego la administración de recursos, que no está de más, ¿verdad?, siempre estar viendo, ¿verdad?, controlando los recursos que se van implementando. La actualización o reprogramación conlleva a una reestructuración del proyecto o a establecer usos más eficientes de los recursos, por ejemplo, tiempo, dinero y personal, ¿verdad? Luego, en la fase ya después de la ejecución del proyecto, se establecen las memorias, que no es una parte, digamos, del ciclo de la administración del proyecto, pero sí es una actividad que debe de ejecutarse una vez finalizado el proyecto, ¿verdad? Lo que les digo yo, al final de ejecutado un proyecto, ok, ¿qué aprendí? ¿Verdad? ¿Qué puedo mejorar a la hora de realizar el siguiente proyecto? ¿Verdad? Desde un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Hoy ya no compro una cinta métrica de las normales, ¿verdad?, sino que compro un medidor láser, ¿verdad? Son ejemplos bien sencillos, pero que me van a facilitar, ¿verdad?, la ejecución del próximo proyecto porque ya lo aprendí yo en este que pasó, ¿verdad? Y así otros, digamos, otros aprendizajes que yo tuve en este proyecto pasado. Entonces las memorias consiste básicamente en la colección y el archivo de datos relativos al proyecto, y generalmente esta colección de datos se presentan en las memorias del proyecto, ¿verdad?, o en las bitácoras, etc. Luego, el fin del proyecto, ¿verdad?, una vez terminado el proyecto o la ejecución, ¿verdad?, de todas las actividades que lo conforman, se finiquitan todos los asuntos pendientes entre las partes involucradas, ya sea propietario, supervisor o propietario contratista, ¿verdad?, o contratista y subcontratista, etcétera, ¿verdad?, las distintas relaciones, y se llega al fin del proyecto. Se firma un finiquito que libera a todas las partes de responsabilidades contraídas mediante la firma de los contratos o los acuerdos del trabajo, ¿verdad?, ya cuando se entrega, ¿verdad?, el proyecto. Entonces ese es el ciclo del proyecto, ¿verdad?, las tres fases: inicio, durante y postconstrucción, ¿verdad?, las distintas actividades, control, organización, planeación, ¿verdad?, que es necesario tener antes, durante y después, ¿verdad?, para que el proyecto se desarrolle más libremente, ¿verdad?, sin ningún problema. No sé si tienen alguna duda o algún comentario adicional. Con esto cerraríamos este tema, ¿verdad?, que es el ciclo del proyecto según la administración de proyectos. Y si tienen alguna duda, pues me la dicen. Si no, pues vamos a enviar este PDF ahí al muro de la clase, ¿verdad?, para que lo tengamos ahí.
Igual, si tienen alguna duda de la ejecución del proyecto, ¿qué es esto? ¿Ya? Me lo pueden decir, ¿verdad? También, y ahí lo revisamos, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, vamos a pasar la lista, ¿verdad? Bien, ahí de Hércules, ahí está. Astrid Noemí Alvarado, ahí está. Ángel Alfaro Oscar, ahí está. Ángel Alfaro, no está, no está. Ávila Tejada Raúl, ahí está. Ayala Soriano Víctor, ahí está. Benítez Campos Zaira, ahí está. Calderón Carías Moisés, por ahí está. Calderón Molina Guillermo, no está. Elías Santos Camila, ahí está. Figueroa Lucero Wendy, ahí está. Flores Castillo Reinaldo, Flores Castillo Reinaldo, no está. Gómez Martínez Vilma, ahí está. González Nájera Carla, ahí está. Guardado Pineda Luis, sí. Hernández Guerrero Carla, ahí está. Hernández Herrera José Remberto, ahí está. Monje Meléndez José Manuel, ahí está. Novoa Pérez Jorge, Novoa Pérez Jorge, no está. Rivera Claros Alfonso, ahí está. Cibrián Somoza Omar, ahí está. Velázquez Serna Mauricio, Velázquez Serna Mauricio, ahí está. Celaya Torre Wilfredo, ahí está. Calvo Mayoral, ahí está. Aquí. Y Medrano Luis, no está. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Si tienen alguna duda, la pueden hacer llegar, ¿verdad? Por correo. Igual, ¿verdad? Ya les voy a mandar esta presentación del ciclo del proyecto. Y les iba a poner algo más ahí, pero bueno, por ahorita eso, ¿verdad? Así es que si tienen alguna duda pueden mandar correo, ¿verdad? Cualquier cosa ahí estamos. Si no, pues nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el viernes.